Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda. Un minuto pasa de la 1 del mediodía. ¿Qué tal, familia de Radio Marca? Bienvenidos a Directo Marca Sevilla en este lunes 25 de agosto, un día en el que se cierra la jornada 2 de la Liga y donde tenemos una semana por delante realmente interesante, con el mercado en plena ebullición, con actualidad para los dos equipos, con ese partido del Real Betis Balompié ante el Celta en Balaídos del próximo miércoles, y donde evidentemente vamos a estar también muy pendientes del sorteo de las competiciones europeas, con especial atención en el sorteo de la UEFA Europa League para conocer los rivales del Betis en las 8 primeras jornadas de esta nueva competición, o de este nuevo formato, mejor dicho, de la UEFA Europa League. Pero tenemos que centrarnos en primer lugar, en esta primera parte del programa, en lo más inmediato, que es el partido de esta noche en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Getafe. Se cierra, como decimos, la jornada 2. Busca el Sevilla una primera victoria para evitar que el partido del próximo sábado ante el Girona se convierta ya en una auténtica final y no comenzar la temporada con el pie cambiado, como viene ocurriendo en el Sevilla en las últimas campañas. Hay muchos nombres encima de la mesa, tenemos que hablar de lo deportivo, tenemos que hablar del rival y tenemos que hablar sobre todo de las inscripciones, porque en este momento, a la 1:03 del mediodía, todavía no aparece ningún inscrito de los nuevos, de los jugadores pendientes en la web oficial de la Liga. Nos centramos sobre todo en el asunto de Vargas, muy pendientes también del tema de Suazo, pero hay un nombre por ahí en medio que obstaculiza todo este asunto, que es el de Kelechi Iheanacho, este jugador que, como vino en el mercado del año pasado, tiene prioridad antes que los fichajes de este año para ser inscrito, tiene un salario importante, todavía no se ha terminado de concretar nada con respecto a su futuro, así que luego vamos a contar detalles interesantes del asunto de las inscripciones. Lo único que podemos contar de momento, a día de hoy, a esta hora, a modo de titular, es que en el Sevilla son optimistas con el asunto de Vargas, pero no lo pueden confirmar al 100%. En el Sevilla no quieren confirmar al 100% que Vargas vaya a poder jugar el partido de esta noche ante el Getafe. Esa es la información, luego también lo discutiremos en la tertulia, lo hablaremos, porque me sigue pareciendo una irresponsabilidad que el Sevilla a día 25 de agosto no pueda contar no solo con los fichajes de este año, sino con jugadores que llegaron la pasada campaña. Lo estamos normalizando, pero es un auténtico disparate por parte del club, y también tiene culpa y responsabilidad la dirección deportiva, para lo bueno y para lo malo. Así que luego estaremos con mi querido José Gordillo, compañero del diario Marca, para hablar de la previa del partido, donde no se esperan demasiadas novedades en el 11. Evidentemente no va a poder jugar Idumbo, que está lesionado, y trataremos de meterle un poquito el diente a la previa del partido, a hablar de las novedades con Almeida, al que vamos a escuchar también, y sobre todo el asunto de las inscripciones. Y también nos vamos a marchar a la capital de España con mi querido Juan Carnavacerrada, el responsable de la información del Geta, tanto en Radio Marca como en Marca, porque la noticia ha saltado a eso de las 12 del mediodía, y es que Crisanto Suche, el futbolista del Getafe, se ha montado en el autocar la Ciudad Deportiva para desplazarse al aeropuerto y está en la expedición del Getafe para el partido de esta noche. Y es novedad y es noticia porque ayer por la noche, creo que fueron los compañeros del diario AS, si no me equivoco,
desvelaban una oferta del Wolverhampton de 20 kilos. Está prácticamente cerrada la negociación, pero de momento, a falta de flecos, el futbolista ha pedido jugar y el futbolista está con sus compañeros viajando en este momento a Sevilla. Así que luego vamos a estar con los compañeros de Getafe para que nos cuenten algún detalle. Si el futbolista puede jugar, pues Bordalás no va a poder contar con los fichajes, que tiene todavía varios jugadores por inscribir, hasta 6 futbolistas sin inscribir. Si el jugador finalmente se queda fuera, pues el Getafe intentará inscribir a alguien a última hora, aunque evidentemente ya va bien pillado de tiempo. Se enfrentan, curiosamente, dos de los equipos con menos inscripciones de la Liga, el Sevilla con 16 y el Getafe con 15. Vamos a hablar también del asunto del mercado, porque Mateo Moreto en Marca hablaba también de nuevas conversaciones entre Nápoles y Sevilla por Juanlu. De momento el Sevilla está intentando también peinar el mercado de laterales derecho con ese nombre que está encima de la mesa de Nathan Patterson. Contaban los compañeros de Sky en el Reino Unido que el Sevilla está peleando por firmar como cedido a este jugador del Everton, internacional con 23 años, pero también nos cuentan fuentes cercanas al club que hay un casting importante con varios nombres encima de la mesa para intentar reforzar ese lateral derecho. Y en el asunto de José Ángel Carmona, pues ya saben que el viernes pasado el futbolista rechazó la oferta del Forest, y aquí también hay que detenerse porque me llama mucho la atención la oleada de críticas que hay alrededor de este futbolista, un jugador que se ha limitado a ser profesional, a dar el 100%, ya sea con mayor o con menor acierto. Y si el futuro inmediato del Sevilla, en cuanto a inscripciones y fichajes, depende de la venta de Carmona, esto no es culpa del futbolista, que se quiera o no se quiera marchar. Esto es culpa única y exclusivamente del club, porque nadie obligó al club a renovar al jugador. Y evidentemente el club podía haber tenido otras alternativas encima de la mesa, porque ha pasado ya 2 meses y medio de la finalización de la pasada campaña. Por tanto, no entiendo cómo se está cebando la gente con un futbolista que es sevillista, que se ha criado en la carretera utrera y que el único sueño que tiene es triunfar en su equipo. ¿Que será mejor o peor? Ahí no lo discuto. El futbolista evidentemente tiene unas limitaciones. Él intenta hacerlo lo mejor que puede, pero cebarse, insultar, amenazar al jugador a través de las redes sociales me parece una auténtica barbaridad. Y vamos a ver también la reacción del público, porque lo normal es que hoy Carmona sea titular, y vamos a ver cómo recibe el público de Nervión a un futbolista que, no olvidemos, es canterano del Sevilla. Y hay que tratar también un poquito mejor a la gente de la casa. En clave verde y blanca, la buena noticia, pues llegó el viernes en esa apertura de la jornada 2 con la primera victoria del Betis de Pellegrini en la presente temporada. 1-0 frente al Alavés, el gol de Lo Celso al cuarto de hora de la primera parte. Un Betis que mostró mejoría en términos generales en el partido, que dejó la portería a cero, que es una muy buena noticia. Es cierto que Guridi, por ejemplo, tuvo un par de ocasiones claras de gol, pero el Betis dejó a cero la portería con alguna que otra intervención muy interesante de Pau López, y un Betis que volvió a tener más protagonismo en ataque. El gol de Lo Celso en la primera parte, pero sobre todo acciones con Pablo García, con el Cucho, con el larguerazo de Bakambu, opciones para haberse marchado al final del partido con un resultado más abultado. Lo importante, lo fundamental, los 3 puntos, margen para seguir creciendo con tranquilidad y muy pendientes del mercado en el asunto verde y blanco. La novedad hoy en el entrenamiento ha sido la presencia de De Osa, aunque en principio no va a estar hasta después del parón, y en el Betis la prioridad a día de hoy en el mercado se llama Anthony Dos Santos. El Betis vuelca todos sus esfuerzos en firmar al futbolista del United, que se ha plantado como quería el Betis y como quería el jugador en la última semana de mercado sin resolver su futuro. Por lo tanto, va a tener el Betis más opciones de firmar al futbolista. Y también, pues evidentemente vamos a estar pendientes de otras opciones para el asunto del pivote, con Guido Rodríguez también con ese nombre encima de la mesa. Hemos preguntado en el Betis, nos dicen que es bastante complicado porque el West Ham United quiere recuperar parte de lo invertido y porque el jugador tiene una ficha muy alta, pero el futbolista quiere salir cuanto antes del equipo londinense porque quiere estar en el Mundial con Argentina. Así que vamos a estar también pendientes de la actualidad del Betis en el asunto de Anthony y en el asunto del pivote. Y en el tramo final de Directo Marca Sevilla, como cada lunes, también recuperamos algo habitual, que es ese tramo de tertulia. Hoy me van a acompañar mi querido Álvaro Borrell. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el juicio. A diario, arranca todas las mañanas en Radio Marca a las 7. Y a las 8:15, La Tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana, con sus gritos, su pelea, su pasión. En A Diario te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte, hay bromas, incendios deportivos, personajes.
¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo. No acabaría la promo. Y además en A Diario aprendemos proverbios chinos. ¿Ah, sí? O raros, que no falte de nada. A Diario, con Raúl Varela y Javi Amaro. Radio Marca. Minutos pasan de la 1 del mediodía, directo Marca Sevilla, Radio Marca, la radio del deporte. Te acompañamos también esta semana hasta las 2 de la tarde. La semana que viene, creo que el viernes, ya vuelve el boss, aunque no me quiero pillar los dedos porque también la semana pasada me dijo que iba a volver este lunes y ha prolongado sus vacaciones, así que en principio el viernes va a estar por aquí ya Agustín Varela y nosotros a partir del lunes 8 de septiembre recuperaremos ya el horario habitual con 2 horas por la mañana y 1 hora por la tarde en la programación local de esta casa, de Radio Marca en Sevilla. Y lo primero que tenemos que hacer hoy es hablar de la previa del partido entre el Sevilla y el Getafe, que va a cerrar la jornada 2, en un partido que ya empieza a ser importante en lo numérico para el Sevilla, que necesita cuanto antes sumar la primera victoria de la temporada, porque el próximo fin de semana visita Montilivi, visita el Girona, en un partido que si no gana hoy ya se puede convertir en una auténtica final. Si el Sevilla se marcha al parón de selecciones sin conseguir la victoria, el proyecto ya va a empezar con el pie cambiado y van a volver las críticas y el run a la grada del Ramón Sánchez Pizjuán. Hay que hablar de nombres propios, de Matías Almeida, del posible 11 y sobre todo del asunto de las inscripciones. Y para tratar un poquito este asunto y tratar la previa del choque, he querido recurrir a nuestro compañero del diario Marca, José Gordillo, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Hola, buenas compañeros, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero darte la bienvenida porque creo que te estrenas en el programa, al menos conmigo. No sé si Agustín ha metido en algún momento, pero conmigo es la primera vez, así que te doy también la bienvenida. Sí, en algún momento he estado con Agustín, pero vaya, desde que estoy en Diario Marca, si no me equivoco, es la primera vez que entro en directo. Pues nada, encantado de que estés aquí con nosotros. Te quería preguntar también un poquito, primero por lo deportivo, por el partido de hoy del Sevilla y el Getafe, ¿qué sensaciones te va dejando? Porque no hay demasiadas novedades, porque a esta hora de la tarde todavía no hay inscripciones nuevas en el Sevilla. Y bueno, preguntarte un poco por esas sensaciones del partido y la importancia también de los 3 puntos. Bueno, la importancia es vital, ¿no? Aunque sea la segunda jornada, creo que por la situación que atraviesa el Sevilla en los últimos años, sobre todo debido a ese ambiente tan caldeado que se respira en los partidos de casa, creo que sería muy, muy importante para los de Almeida empezar con buen pie para ahuyentar un poco esos fantasmas, ¿no? Que los jugadores fueran cogiendo poco a poco confianza y bueno, también ganándose al menos la paciencia o cierta paciencia por parte de la afición. Creo que el Sevilla llega bien, al menos con una idea de juego muy trabajada, pero a su vez, como te referías anteriormente en el tema de las inscripciones, muy lastrado por la tardía planificación deportiva, ¿no? Si no me equivoco, el Getafe tampoco tiene muchas más inscripciones que el Sevilla, por tanto, a priori deberíamos ver 2 equipos que serán diferentes, no sé si muy diferentes, a los que veremos en el resto del campeonato. No debe haber demasiadas novedades en el 11 inicial, más allá de la baja de Idumbo. Leo por aquí la previa que firma en Marca Rocío Guevara, que pone o coloca a Quique Salas como lateral zurdo y a Carmona como lateral diestro a pierna natural, dejando a Juanlu en el banquillo. Yo no termino de ver claro tampoco que vaya a tirar por esta alternativa. Y luego el resto, bueno, Yuque porque lo ha recuperado, Luque Bacchio que es fundamental, a Corredán también que dejó buenas sensaciones en la segunda parte en San Mamés, pero es que tampoco tiene Almeida mucho de dónde tirar. No, efectivamente, no tiene mucho por dónde tirar. Yo me imagino que también la previa que escribía Rocío se escribió teniendo en cuenta que Almeida quiere darle un papel relevante, ¿no? Digamos relevante, no importante, pero sí relevante a Marcao, ¿no? Que una vez recuperado, pues tendría posibilidades de entrar en el centro de la defensa desplazando a Quique al lateral izquierdo. Por el resto, como dices, tampoco tienen muchas más alternativas a la espera de si se puede finalmente, que no lo sabemos con certeza, inscribir a Vargas, pero por la izquierda
debería colocar a Ayew, sobre todo viendo que el nigeriano en la segunda parte en San Mamés estuvo bastante bien, ¿no? Yo he estado hablando hace unos minutos antes de empezar el programa con gente del club para intentar sacar algo en claro del asunto de las inscripciones. Me dicen que son optimistas con el asunto de Vargas, pero que no lo pueden asegurar al 100%. Por tanto, yo creo que más allá de que estamos normalizando que a día 25 de agosto los fichajes del Sevilla no estén inscritos, y no solo los fichajes, sino la gente que llegó la temporada pasada, a mí me parece un auténtico disparate y una irresponsabilidad que el Sevilla esté como está a día de hoy en el tema deportivo. Nos contaban también que en el asunto de las inscripciones, más allá del tema de Vargas, el Sevilla entendería que la opción prioritaria para ser inscrito a partir de ahí sería Suazo como lateral zurdo, porque Pedrosa no termina de contar demasiado para Almeida, pero hay un futbolista, José, ahí en medio, que es Iheanacho. Iheanacho no está inscrito y la Liga te obliga a inscribir en el mismo orden que ha firmado. Es decir, si tienes jugadores sin inscribir de años anteriores como Iheanacho o Vargas, no te puedes saltar ese orden y no puedes inscribir a Suazo. Así que en esas está la Liga ahora mismo, el Sevilla ahora mismo. Claro, pero es un poco curioso, ¿no? Creo que hay un poco de confusión con este tema porque, por ejemplo, Iheanacho, el Sevilla lo firmó antes que a Corada, que sí llegó a disputar la pasada jornada, ¿no? Ya está inscrito en el campeonato. Pero sí es cierto que el caso de Kelechi Iheanacho bloquea muchas inscripciones, sobre todo debido al alto salario que percibe. Claro. Por ello, aunque todo el mundo, digamos, en el entorno del Sevilla esté más pendiente de la posible salida de Juanlu, incluso se habló también de la de Carmona, creo que a corto plazo incluso es más importante la del atacante nigeriano por esta misma razón, ¿no? Porque está bloqueando dos posibles inscripciones para el equipo en posiciones que son vitales, como la de Gabriel Suazo en el lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Almeida no cuenta mucho a priori con Pedrosa y que el posible sustituto, como se vio en pretemporada, que era Oso, el canterano, ha sufrido también muchas molestias musculares. Entonces, en teoría, el chileno debe ser un pilar fundamental y su inscripción debería ser prioritaria para el equipo. Y luego también nos contaban en el club que el asunto de Januzaj y esa rebaja salarial a la mitad, la Liga no lo termina de contar, no lo termina de tener en cuenta. Es decir, si Januzaj, por ejemplo, tuviera un contrato de un año más, cobrando 6 kilos y renueva por 3 temporadas, prolongando o prorrateando esa cantidad, es decir, cobrando 2 kilos por temporada, la Liga sí lo contaría, pero esa rebaja salarial al 50% en una misma temporada, la Liga de momento no lo termina de tener en cuenta para el límite salarial. Por tanto, en el Sevilla están trabajando y negociando para tratar de que la Liga abra también un poquito más la mano y el asunto de Januzaj también pueda contar para inscribir a futbolistas. Te quiero preguntar por un último nombre propio, porque hay también mucho debate en las redes sociales con el asunto de Carmona, el hecho de haber rechazado la oferta del Forest, esas críticas, incluso amenazas que creo que están totalmente fuera de lugar con un canterano del Sevilla. Bueno, ¿qué opinión te merece todo este asunto y cómo crees que va a ser el recibimiento a Carmona hoy? Bueno, yo lo primero coincido con tu opinión, ¿no? Con tu enfoque sobre que primero no son merecidas, ¿no? Por un futbolista que llegó al Sevilla siendo muy, muy, muy niño y siempre, si hay algo de lo que no se puede dudar de Carmona es de su entrega sobre el campo, ¿no? Quizás esa propia entrega, ese propio ímpetu muchas veces corre en su contra, pero no son falta de ganas ni de motivación por defender el escudo. Claro, el futbolista está en todo su derecho a tomar su decisión de futuro por un camino u otro, ¿no? Más allá de todo eso, la afición del Sevilla, pues me da la sensación, o que parte de la afición no sabe ya a dónde desviar ese enfado, ¿no? Que tiene contra el palco principalmente. Pero bueno, creo que en el partido de hoy, a pesar de todo, podríamos escuchar algunos pitos, si es cierto, pero a pesar de todo creo que en general se apoyará al chaval, porque si no sería contraproducente para los intereses del Sevilla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estaremos muy pendientes del inicio del partido y también del recibimiento de la grada, tanto a Carmona como la reacción con la grada y con la dirección deportiva. José Gordillo, compañero, te veo esta noche, te doy las gracias y te mando un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Cuentan, por ciento, los compañeros de Zona Mixta una última hora en cuanto a una lesión en el Sevilla que puede ser importante. Djibril Sow sufre una lesión miofacial leve y se perderá como mínimo el choque del Getafe de esta noche. Por tanto, Sow, que apuntaba a titular junto a Agumé en el centro del campo, va a ser baja, según la información de los compañeros de Zona Mixta, y esto quiere decir que en el centro del campo tendrá que jugar Agumé junto a Gudel, y la defensa puede ser muy parecida a la de la última jornada. Castrín, Quique Salas,
a banda cambiada Carmona, por la derecha Juanlu. La otra opción es Carmona como lateral derecho, Quique Salas lateral zurdo y Castrín junto a Marcao en el eje de la zaga. Vamos a ver por dónde tira Matías Almeida, pero esa es la noticia de última hora que apunta a los compañeros de zona mixta. Sou, con una lesión muscular leve, se perdería el partido de esta noche ante el Getafe. Vamos a escuchar a Matías Almeida algún sonido que nos dejaba en la rueda de prensa previa al partido, hablando de los errores defensivos de su equipo en la primera jornada. Siempre que hay goles hay errores, a no ser el gol que hizo Luque Bacchio, que fue por virtud propia. Después, la gran mayoría de las acciones siempre tienen en algún sector de donde arranca la jugada algún tipo de error o virtud de los rivales. Hubo errores y también nos faltó la definición. Entonces, no me enfoco solo en una parte, sino en varios aspectos, pero sí creo que marcamos el camino de lo que pretendemos y estaba convencido que si hubiésemos agregado más minutos como una parte del primer tiempo se hizo bien con un rival que nos llevó a meternos en nuestro campo, pero que no nos generaba acciones claras de peligro. Estábamos muy imprecisos. Eso sí, a la hora de la recuperación del balón lo perdíamos rápido y ya el segundo tiempo se modificó y por intermedio de nuestro juego provocamos acciones de gol. Y después del 2-2 estábamos entusiasmados, veíamos que estaba ahí. Y bueno, pequeños detalles, a veces o ganás o en este caso lo perdimos. Se refería también Matías Almeida al rival de esta noche, al Getafe de Bordalás. Sí, creo que sacaron un excelente resultado, hicieron un partido inteligente y bueno, tanto ellos como nosotros, como algún equipo más, todavía queda con respecto a las inscripciones un poco de tiempo, así que será un partido duro, un partido difícil como todos. Nosotros respetaremos a todos los rivales y haremos que todos los rivales también nos puedan respetar. Pero bueno, intentaremos hacer lo mejor para conseguir lo que pretendemos. Y por último, era cuestionado el técnico del Sevilla sobre si los rumores de salidas tanto para Carmona como para Juanlu podían afectar a los jugadores de su plantilla. Bueno, yo al haber sido jugador creo que siempre que hay rumores o acercamientos es normal que piensen cosas los futbolistas. Yo trato de minimizar, no profundizo mucho en el tema, creo en las cosas concretas y mientras no sea concreto son futbolistas del Sevilla, entonces entrenamos de una manera normal, tratamos de darle confianza, de corregir cosas y no mucho más. Vamos a seguir en directo Marca Sevilla después de analizar la actualidad del conjunto rojiblanco que hoy va a ejercer como local. Vamos a conocer también la última hora del Getafe que viene de camino a Sevilla y que todo pasa por un nombre propio, el de Uche, con una oferta muy interesante encima de la mesa para marcharse a la Premier, pero la sorpresa ha saltado hoy a media mañana cuando hemos visto al jugador montarse junto a la expedición del Getafe para viajar a Sevilla. Y para conocer más detalles del Getafe recurro siempre a mi amigo Juan Navacerrada, que es la persona que nos cuenta toda la actualidad relacionada con el Geta en el Mundo Marca. Juancar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? Bueno, decíamos que la noticia es que Uche se ha montado en la expedición o se ha unido a la expedición del Getafe cuando parecía que estaba todo prácticamente cerrado para marcharse a la Premier. Y va todo un poquito más allá, y es que la información que tenemos es que Uche ha pedido jugar en el día de hoy. Vamos a ver si el club se arriesga o no a que la operación pueda romperse, ya que la operación está prácticamente cerrada, pero Uche ha dicho que mientras no se cierre la operación y no sirva para inscribir a ningún compañero, él quiere jugar. De hecho, dentro de la propia expedición del Getafe,
están admirando la decisión, pero a la vez observando los riesgos que puede traer al futuro del Getafe. Pero insisto, la noticia en este momento es que Uche ha pedido jugar frente a la Sevilla, una especie de último baile, último partido, despedida. Vamos a ver si Bordalás y el propio Getafe se arriesgan a perder una operación de 20 millones de euros. Claro, aquí hay dos cosas muy importantes en la ecuación. Obviamente es el futbolista más desequilibrante del Getafe, ya vimos lo que hizo el otro día en Balaídos ante el Celta, pero claro, su marcha al Geta le abre las puertas de las inscripciones, de poder reforzarse, y yo creo que más o menos le soluciona el verano, ¿no? Sí, es decir, al final estamos hablando de que es una marcha muy dolorosa, sobre todo después del partidazo que se marcó en Vigo, pero obviamente que Uche salga hace que el Getafe pueda tener hasta 9 jugadores más. Se dice pronto, los 6 que faltan por inscribir y 3 nuevos fichajes que también se podrían inscribir sin mucho problema, como el de Carlos Martín, jugador del Atlético de Madrid, o Abu Cámara, jugador del Hull City. Pero, insisto, son 9 los jugadores. Te arregla, como tú dices, el verano, pero a la vez te deshaces prácticamente de la piedra angular de lo que presumiblemente iba a ser el Getafe de Bordalás. Claro, viene un jugador del Ceuta por prácticamente nada, se te va por 20 millones, obviamente económicamente la operación es redonda, pero el daño deportivo sí que puede ser bastante grande. Son dos equipos con muy pocos jugadores inscritos, de los que menos de la Liga. En el Sevilla se encomiendan al entrenador a que haga milagros hasta el 1 de septiembre. Imagino que en el Geta más de lo mismo, ¿no? Otra temporada con complicaciones para Bordalás, pero ya vimos lo que es capaz de hacer Bordalás cuando las cosas se complican, cómo le saca, cómo potencia el rendimiento a la plantilla, y qué partidazo hizo el Geta el otro día en la jornada 1. Sí, yo creo que es la ligera ventaja que puede tener el Getafe frente a la Sevilla en este caso, y es que el Getafe y sobre todo su afición ya ha visto que Bordalás es capaz pues de obrar esos milagros. Pese a que el Sevilla jugó un partido bastante notorio frente al Athletic, se va a enfrentar a un conjunto que sabe perfectamente lo que es estar en el alambre, que sabe perfectamente lo que es jugar ante la adversidad, y como tú bien has comentado, el otro día maniató a un Celta de Europa League, prácticamente ni le generó peligro, y en tan solo 3 ocasiones que tuvo, hizo 2 goles, gracias sobre todo a un Cristian Tuzuche que estuvo imperial en Balaídos. Así que si en el día de hoy pasa exactamente lo mismo, pues el Sevilla va a tener enfrente a un hueso muy duro de roer, aunque, como digo, tenga solo a 13 jugadores inscritos, 14 con la llegada de Domingos Duarte. Vamos a ver si 15 con el regreso de Borja Mayoral, pero no olvides, Pineda, que es que el partido frente al Celta, Bordalás tan solo hizo un cambio, por lo tanto jugaron 12 jugadores nada más. A mí es que me parece alucinante, idolatro personalmente a Bordalás, me parece un fenómeno, y lo que es capaz de hacer con clubes que tienen unas complicaciones tremendas. Te pregunto, no sé si te animas con un 11, porque hay alguna que otra novedad en defensa, y dependiendo mucho de lo que pase con Uche, que también condicionará un poquito, ¿no? Sí, ahora mismo con 13 jugadores es bastante sencillo organizar Claro. esa alineación, con David Soria en portería, con una defensa de 5, con Juan Iglesias y con Da Vinci en los carriles centrales para Domingos Duarte, Diego Rico y Gené, medio del campo formado por 3 hombres, con Luis Millarambarri y Mario Martín, y arriba, hasta hace apenas 20 horas, te diría que Liso y Uche, ayer por la noche te diría que Liso y Koba, ahora mismo te digo que Liso y Uche otra vez. Bueno, pues vamos a ver qué dice Bordalás, que es lo importante, a partir de las 8:30 aproximadamente, que será cuando conozcamos el 11 del Getafe. Pues nada, Juancar, un placer, como siempre, tenerte en directo Marca Sevilla, y seguimos muy pendientes de lo que publiques en Marca, en papel y en marca.com, porque va a estar muy interesante y movido el mercado del Geta, los últimos días del mercado en el conjunto madrileño. Muchas gracias, te mando un abrazo. Pueden pasar muchas cosas de aquí a las 9:30. Un abrazo fuerte. Vamos a continuar en directo Marca Sevilla, en lo que corresponde al mercado en clave sevillista. Bueno, pues ya contamos durante el fin de semana, porque se produjo el viernes, el rechazo a la oferta del Forest por parte de José Ángel Carmona, que en principio se va a quedar en el Sevilla, salvo que el Forest mejore su oferta. Esto se puede ver desde 2 puntos de vista. La primera, que la oferta económica no era suficiente para que el chaval quisiera cambiar radicalmente su forma de vida, y otra, una forma de negociar o de negociación para intentar presionar y que el conjunto inglés suba la oferta económica para el futbolista. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Luego, en el asunto de Juanlu, hemos leído esta mañana a nuestro compañero Mateo Moreto, especialista en fichajes y en el mercado, en las páginas
páginas de Marca, marca.com, hablar de que sigue habiendo conversaciones entre el Nápoles y el Sevilla por Juanlu, con todavía alguna que otra cantidad por discutir, no se terminan de poner de acuerdo, y el Sevilla le ha pedido también un poquito de tiempo para tratar de cerrar al que fuera o lo que va a ser el sustituto de Juanlu en el lateral derecho, y ahí entra en liza el nombre de Nathan Patterson, un lateral diestro internacional con Escocia de 23 años que acumula ya casi 25 internacionalidades, que juega en el Everton, que no ha tenido mucho protagonismo en los últimos meses de competición, y desde el conjunto de Liverpool entienden que marcharse cedido puede ser una opción interesante para un futbolista que termina contrato en 2027, y ahí está el Sevilla tratando de negociar con el Everton para firmar como cedido un jugador que puede mejorar ese lateral derecho y que no supone una inversión demasiado importante en cuanto a lo económico. Así que vamos a estar también pendientes del asunto del mercado en el Sevilla en el lateral derecho. Y nosotros vamos a seguir avanzando en el programa, repasando lo que publican nuestros compañeros en los principales portales de la información deportiva sevillana, en el repaso a prensa de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Bueno, comenzamos el repaso a prensa con la web del diario Marca, marca.com, sobre el Sevilla. El Sevilla inicia conversaciones por Patterson y la Copa de África empuja al Sevilla también a moverse en el mercado. Sobre el Real Betis Balompié, Antony, el sorteo y una doble cita ante rivales directos en la Liga, y De Osa regresa al grupo con el reto de estrenarse a la vuelta del parón. Mucho deporte, el Olympique de Marsella a por Dani Ceballos. Sobre el Betis, sobre el Sevilla, los posibles 11 del Sevilla-Getafe en el partido de esta noche. En el Desmarque publican los compañeros que el Sevilla pregunta por la cesión de Nathan Patterson, y sobre el Real Betis Balompié, la información de los compañeros del Desmarque va en el siguiente asunto: la respuesta de Bakambu cuando le preguntan si seguirá en el Betis. No puedo hablar, dice el jugador africano. En el diario de Sevilla, Betis, De Osa se reincorpora al grupo. Pau López y Junior Firpo baja a 2 días de medirse al Celta. Sobre el Sevilla Fútbol Club, bajamos en la página web para encontrar la información. Vamos a ver si podemos encontrar por aquí la información del Sevilla. Y Gianacho bloquea las inscripciones que negocia el Sevilla con la Liga. Y por último, en Orgullo de Nervión, el Sevilla negocia la cesión del escocés Patterson para el lateral derecho. Y al final de la Palmera, el último guiño de Dani Ceballos al Betis, con el Marsella y el Madrid negociando. Radio Marca. Mientras el mundo cambia, tú lideras el cambio con las baterías de Social Energy. Adelántate al verano y únete a la revolución. Controlarás tu propia energía. Consigue hasta 3.000 euros de descuento en tu instalación con 10 años de garantía y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca? No. ¿O me compro un transistor? Cling, cling. ¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT? No me llega. ¿O el ordenador? Eso sí. Y aprovechar cuando tenga wifi. ¿Me das la clave? Allá donde vaya. Lo siento, tío. ¿A mí me lo vas a decir? En serio. Que estoy como... Tranquilo. Como huérfano de Radio Marca. Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca. Contigo, vayas donde vayas. Es un privilegio hacer este trabajo. Presentarle al mundo música nueva. Dar forma a la cultura. Todo depende de la canción, tíos. ¿La podéis tararear? ¿La recordaréis mañana? ¿Os apetece llamar a la radio para saber qué grupo es el que acabáis de oír? Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca. ¡Eso es lo que quiero! Radio Marca.
3 minutos faltan para las 2 de la tarde. Estás escuchando Directo Marca Sevilla en Radio Marca, en la radio del deporte. Te acompañamos hasta las 2 en este horario de verano. Y después de hablar del Sevilla, tenemos también que hablar del Real Betis Balompié, que estrenó en la jornada 2 el pasado viernes en la Cartuja, en un partido ante el Deportivo Alavés, donde el conjunto de Pellegrini consiguió la primera victoria del curso en la temporada. Una victoria, además, donde mostró mejoría en relación al primer partido de Liga ante el Elche. Una victoria con ese tanto de Gio Lo Celso, que volvió a demostrar que tiene también esa capacidad para hacer goles, que ya demostró, por ejemplo, en el tramo inicial de la pasada campaña, con ese gol en el minuto 15, y a partir de ahí un Betis que mostró mejoría, con varios detalles interesantes en los que quedarse y centrarse. Evidentemente, la mejoría defensiva, con un sistema donde todos ayudaban para evitar que el Betis encajara goles, dejar la portería a cero es muy importante, con un portero que hizo alguna parada interesante también para ayudar a su equipo precisamente a no encajar goles. La labor de Altimira, que está haciendo un inicio de campaña realmente sensacional y aportando muchísimo en el centro del campo, y luego evidentemente la capacidad de generar ocasiones arriba. Es verdad que al Betis todavía le falta algo de puntería, pero más allá del tanto de Lo Celso, hubo una ocasión muy clara de cabeza del Cucho, que no para de generar, no para de ofrecerse, es un futbolista muy participativo al que le falta un porcentaje de acierto un poquito mayor. La ocasión también de Pablo García en la segunda parte, el lanzamiento, la vaselina de Bakambu que se marcha al larguero. En definitiva, detalles también interesantes para aferrarse en el Real Betis Balompié, con la victoria conseguida, 4 puntos de los primeros 6, y ahora el partido de la jornada 6, que se adelanta al próximo miércoles, porque esa jornada 6 coincide con el debut del Betis y del Celta en la competición europea. Por tanto, el miércoles a las 9 de la noche tenemos fútbol en Balaídos, en un partido de entre dos rivales que el año pasado quedaron muy cerquita en la clasificación liguera. Para ese partido vamos a estar también pendientes de dos nombres propios, porque Pau López, el portero, no se ha ejercitado por una contusión en la rodilla. En caso de no llegar en condiciones, jugaría Álvaro Valles, debutaría como portero del Betis en la Liga. El otro día también llamó la atención la confianza de nuevo de Manuel Pellegrini en Pau López, y el asunto de Junior Firpo, que tampoco se ha ejercitado, y si no puede llegar al choque, pues tendría que repetir con Ricardo Rodríguez. Más allá de estos nombres no se esperan muchas novedades, porque el resto del equipo más o menos está funcionando y porque el Betis tiene que hacer fichajes para que Pellegrini tenga más alternativas. Hay varios jugadores que van entrenando poco a poco, pero todavía no están al 100%, por tanto ya volverían para después del parón. El caso, por ejemplo, de Osa, que hoy se la ha visto sobre el césped, el caso también de los centrales, el caso, por ejemplo, también de futbolistas como Marroca. Son jugadores que van entrenando poco a poco, pero hasta después del parón de selecciones no van a estar disponibles para Manuel Pellegrini. Y en el asunto del mercado, pues el Betis ya está centrado en esta última semana en firmar a Antony. Es la prioridad para el club. El esfuerzo económico de estos días se va a centrar en intentar traer a Antony, y el escenario que quería el Betis finalmente se ha dado, que era que el futbolista brasileño llegara sin haber movido su futuro a la última semana de mercado. Por tanto, el Betis ahora va a poder apretar para tratar de tener fuerza en la negociación, con varias fórmulas encima de la mesa. La cesión con opción de compra, y también la posibilidad de compartir un porcentaje importante de los derechos del futbolista, con el fin de abaratar la operación. En el Betis, ya saben que se van a tener que rascar el bolsillo por Antony, pero que es un futbolista muy desequilibrante que hace que merezca la pena este esfuerzo. Y más asuntos encima del mercado del Real Betis Balompié. El tema de Guido Rodríguez, que ha vuelto a tomar fuerza en las últimas horas. Es un futbolista que no cuenta en el West Ham United, que quiere tener minutos porque quiere ir con Argentina al Mundial, y aquí ha aparecido el Real Betis Balompié. En el Betis nos cuentan que la operación es muy complicada, pero no la quieren descartar. Primero, porque el West Ham quiere vender al jugador y quiere recuperar parte de lo invertido, y luego porque el futbolista tiene un salario muy importante que se tendría que rebajar si quiere llegar al Real Betis Balompié. También interesa al Real Club Deportivo Español, pero ya decimos que en el Betis entienden que la operación es complicada, pero no la quieren descartar del todo, y tampoco nos dicen que tengan muchos nombres que interesen de verdad al Betis en la posición de pivote. Guido es uno de ellos, así que el mercado en este sentido no va a ser demasiado amplio para el Real Betis Balompié. Ahora en la tertulia vamos a profundizar también sobre estos nombres propios y, por supuesto, sobre el partido del otro día ante el Deportivo Alavés. Y nosotros lo que hacemos en esta casa, en Directo Marca Sevilla, es darle su sitio a los oyentes, por supuesto, en las notas de audio, en el 660 50 5709, lo que nos ha ido llegando durante el día de hoy en el programa.
Hola, buenos días, Radio Marca. Bueno, para opinar del Betis, ¿no? De su estreno en la Cartuja, ¿no? Pues del partido en sí, un partido complicado, el Alavés apretó mucho pero bueno, supimos resolver la situación y el equipo pudo ganar el partido, yo creo que con menos goles de los que mereció. Yo creo que mereció un par de goles más, mínimo. Sobre el traslado a la Cartuja, pues felicitar al Real Betis Balompié, ¿no? Porque resulta que el traslado a la Cartuja, cada una de las finales que se han jugado aquí han sido auténtico caos, y en esta ocasión de caos nada, ¿no? Entonces, a pesar de algunos micrófonos que se han mofado de la actitud y del saber hacer del Real Betis, a pesar de esos micrófonos y de algunos que se mosquean porque parece ser que Tusa nos ha regalado a los béticos los billetes, cosa que es falsa, pues a pesar de todo eso, para mí, de 10. Enhorabuena Real Betis Balompié y un saludo para todos vosotros. Tiempo para la tertulia en directo Marca Sevilla, 17 minutos para las 2 de la tarde. Nos gusta siempre escuchar también más voces, más opiniones y suelo recurrir a queridos compañeros y buenos amigos de esta casa, con los que tenemos también la suerte de compartir tertulias durante el resto del año, y ya me escuchan al otro lado del teléfono tanto Álvaro Borrego del Desmarque como Alex Mérida del Correo de Andalucía. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, querido? Muy buenas tardes. Un placer tenerte, efectivamente, un placer tenerte por aquí otra temporada más, al igual que también me alegro mucho de escuchar a mi querido Alex Mérida. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nada, encantado yo de estar con vosotros un año más. Bueno, os voy a preguntar en primer lugar por ese último audio precisamente de un oyente que hablaba del partido de la Cartuja, del estreno del Real Betis Balompié en su nueva casa. ¿Qué os pareció el escenario, los accesos, la salida? No sé, ¿qué sensación os dejó a vosotros que cubrís habitualmente la actualidad del Betis? Álvaro. Pues mira, yo la verdad es que, por ser honestos a la verdad, creo que el plan salió mucho mejor de lo que uno podía esperar, ¿no? Es verdad que quizás se montó, como cierta crisis sensacional de la afición, ¿no? Con el miedo a los accesos, y es verdad que, muchos se marcharon antes y muchos llegaron con relativa antelación, pero bueno, quizás un poco sí que hubo atascos a la salida, pero era algo esperado y yo creo que el plan hay que poner en valor lo que se ha hecho, aparte de las muchas mejoras que por supuesto todavía le faltan, ¿no? Pero yo creo que el aficionado se fue relativamente contento, que el Betis también ha colaborado, creo que son más de 10.000 euros lo que paga por partido en transportes a Tusán y a Renfe, y en principio, desde luego, fue mucho más positivo que lo que vimos sobre el terreno de juego, aunque ganar era lo importante, pero yo me fui con buena sensación, más allá de que todavía, por supuesto, le faltan mejoras. Alex, no sé qué te pareció a ti, hablaba Álvaro también del tema de las salidas. A ver, teniendo en cuenta que el Estadio Olímpico o el Estadio de la Cartuja, muchas deficiencias en los accesos y en la salida, pero en el Benito Villamarín también se forma una pelotera importante para sacar los coches después del partido, ¿eh? Claro, es que, a ver, está claro que la primera vez que vas a un recinto deportivo nuevo, para todos es un examen, tanto para los aficionados a la hora de llegar y salir, de saber dónde puede haber después, como tú decías, menos pelotera en cuanto al tráfico a la salida, como ocurría en el Benito Villamarín. En el Benito Villamarín, si tú ibas al campo como aficionado y te querías volver durante la primera media hora, al término del partido, la primera media hora, siempre había grandes atascos. Es verdad que, bueno, pues que tenía más arterias, ¿no?, para expulsar hacia diferentes canales ese tráfico, hacia diferentes calles, y en la Cartuja, bueno, pues las salidas son reducidas, si no me equivoco son 3 las que se pueden hacer, ¿no? 2 que van para el mismo lado y la que va para el lado de Triana. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que te obliga a tomar una de las dos direcciones, y eso, bueno,
puede condicionar, pero como decía Álvaro, creo que no se percibió gran cantidad de atascos a la vuelta. Sí que lo hubo, pero como lo hay en cada partido de fútbol aquí en Sevilla, porque hay mucha gente que va con su coche. Y bueno, respecto al transporte público, parece que fue mucho mejor de lo esperado, aunque, como decía Álvaro, se veía desde arriba, desde preferencia, cuando te asomaba, que había atasco todavía en la carretera, cuando el partido iba a comenzar, y se empezó a ver a gente yéndose en la segunda pausa de hidratación, la del segundo tiempo. Desde luego que la afición respondió, más de 50.000 personas en un partido de viernes de agosto, también es para darle su sitio, así que la gente ha querido también acompañar al Betis en su nueva casa. Os quiero preguntar por lo deportivo, por el resultado que es muy positivo y por la mejoría también que mostró el Betis en cuanto a imagen, portería cero, que es algo que siempre les gusta a los entrenadores, capacidad también ofensiva con varias ocasiones muy claras para que el resultado hubiera sido mayor. ¿Qué sensación te dejó este estreno como local, Álvaro, del Betis? A ver, la sensación lógicamente es positiva porque se consiguió el triunfo y es lo que necesitaba el equipo, ¿no? Sobre todo para disipar las evidentes dudas que se dejaron en la visita a Elche. Yo me quedo lógicamente con ese paso al frente de los Celsos. Al final no deja de ser una realidad que cuando no está Isco y él juega en su situación, en su posición natural, es más efectivo. Cuanto más cerca del área, mejor para el equipo. Y por quedarme con otro nombre, con Sergi Altimira, ¿no? Creo que es el gran infravalorado de este Betis, que todo prácticamente lo hace bien y hace ese trabajo invisible sin el cual no funcionaría el equipo. Lógicamente, por poner algunos debes, a mí me sigue preocupando la evidente falta de gol de los hombres de arriba. No puede ser que se malgasten tantas ocasiones como las que se hizo el otro día y en Elche. Y sobre todo que el Betis creo que de momento no tiene esa lucidez con balón que tenía en el segundo tramo de temporada pasada y que de momento sigue sin saber defenderse con balón, ¿no? Sufre mucho en los tramos finales de partido y esa fluidez en el balón, entendiendo que todavía los jugadores tampoco están en su pico de forma física. Lógicamente creo que le ha lastrado un poquito al Betis en estas 2 jornadas y bueno, creo que ahora tiene 2 pruebas para hacerlo. Lógicamente el último apunte es que cuando tú miras al banquillo y los suplentes son Ricardo Rodríguez, Chimi Ávila, canteranos como Maguli, Dani Pérez, Ángel Ortiz, Iván Corralejo, es decir, el único futbolista que pudo tener un rol más importante el año pasado era Bacambú, ¿no? Al que hoy le buscan salida. Bueno, por eso he dicho que se ganó, que era lo que importaba. Creo que la Cartuja va a ser muy importante este año, pero también es evidente que hay carencias por corregir, aunque recuperando los lesionados y con los refuerzos que puedan llegar, no tengo duda que al menos Pellegrini tendrá más herramientas para hacerlo. ¿Sobre el partido Mérida? Bueno, al final lo último que estaba diciendo Álvaro, las herramientas, ¿no? Lo que tiene a disposición Pellegrini ahora mismo es que Pablo Fornal y Sergi Altimira no tienen recambio. Claro. Giovanni Lo Celso tampoco lo tiene. Cucho medio lo tiene. Lo digo porque si la idea del club es buscarle salida, como está diciendo Álvaro, a Cedric Bakambu, a Chimi no contó con él el otro día, también parece un mensaje de cara al mercado. Bueno, Rodrigo Riquelme tampoco tiene el mismo sustituto, es natural. Jugó ahí Pablo García, que lo hizo genial en el segundo tiempo, pero de momento hay muchas posiciones condicionadas a que sí que hay jugadores de garantías para salir con un gran 11 titular o con un buen 11 titular para defenderse y para ir a buscar los partidos, como hizo en Elche, teniendo 2 ocasiones claras para ponerse 0-2, y el otro día que tuvo varias para marcar, tuvo un alpucho de cabeza que salió lamiendo el palo en un centro que se anticipó a Sivera, hizo también, por cierto, muy buen partido Sivera, le saca una muy buena mano a Pablo García en la segunda mitad, pero bueno, es verdad que va dejando mejores sensaciones el Betis. Era muy importante, creo yo, ganar en la Cartuja, sobre todo porque adaptarte a un nuevo campo, hacer lo tuyo y sentir lo tuyo, creo que es importante hacerlo, y si tienes el fervor de tu afición y lo haces ganando, va a ser mucho más rápida esa adaptación. Y nada, y bueno, ahora pensar en Balaídos y veremos si Pellegrini rota o si, habiendo 5 días entre un partido y otro,
lo que decide es que quizá la rotación esté más en el Atleti. Ya lo veíamos el año pasado. No rotaba nunca en el primer partido consecutivo, rotaba en el segundo. Ahora ha tenido espacio. Os hago la última sobre el Betis, porque queda una semana para que se cierre el mercado. El escenario sobre el tema de Antony para el Betis era el que se buscaba, que era el futbolista que no hubiera resuelto su futuro en los últimos días para tener también más opción de incorporar. ¿Veis a Antony vistiendo la camiseta del Betis esta temporada? Pues mira, Pineda, justo preguntaba esta mañana y me decían que era la operación más compleja de todas. Es que el mensaje que me dejaban no era tan optimista como el que me daban semanas atrás. Aún así, yo creo que no más de mañana puede haber noticias en clave positiva o en clave negativa, pero bueno, la lógica dice que el Manchester debe ceder. Son sus agentes los que están tramitando el grueso de la negociación, y al final, cuando tienes un chico que está presionando tanto, que ha rechazado ofertas de calado, y a estas alturas de mercado no creo que ningún equipo llegue con los 40-50 millones que puede solicitar el Manchester, lógicamente todos esos condicionantes hacen pensar que Antony va a volver a vestir la camiseta del Real Betis Balompié, y si así fuera, lógicamente yo sería el Betis, anunciaría a bombo y platillo el regreso, y creo que el futbolista bien merecería que lo recibiesen todos los béticos posibles, ¿no? Yo siempre he dicho que el jugador juega o termina jugando donde quiere, y estoy convencido de que en este caso debe ser así, más allá de que lógicamente el Betis venda esa dificultad porque existe, pero bueno, luego a la postre creo que le darán un poco de más lustre a una operación que yo apostaría a decir que se va a terminar haciendo, ya sea en forma de préstamo con opción de compra o pagando esa copropiedad compartida con el Manchester United, y que el Betis se guarde cláusulas para ir comprando porcentajes de manera progresiva. Yo creo, os diría que se debe terminar haciendo, y eso es lo que creen o de lo que estaban convencidos, al menos hasta hace unos días, en el Real Betis Balompié. ¿Cómo lo ves tú, Alex? Porque evidentemente si lo de Antony no se cerrara, el Betis necesita también un atacante por la derecha, por lo tanto se tiene que mover con relativa rapidez. Sí, hombre, yo entiendo que el Betis ya tiene peinado el mercado de extremos derechos. Además, lo que mejor le ha ido funcionando al Betis en estos últimos años, además de Antony, también fue, aunque fuera cuentagotas por la irregularidad, Luis Enrique. Ambos son dos extremos muy encaradores, dos extremos que miran mucho a portería rival, ambos zurdos, y creo que el perfil más o menos debería estar claro, ¿no? Fuera parte que pudiera ser diestro, ahora mismo el Betis no tiene ningún atacante zurdo más allá de Giovanni Lo Celso, entonces entiendo que también estarían en ese caso peinando un sustituto para Antony. Pero sí que, como dice Álvaro, sí que confío no por la tranquilidad que transmite el club, porque el club siempre ha sido cauto durante todo el mercado en todas las veces que ha hablado, ya sea en la rueda de prensa con los distintos compañeros de la prensa, ha mantenido su cautela, asegurando que era una operación difícil, pero cuando tú todo lo fías a algo y aguantas tanto, es porque además de tener el sí del jugador, cuentas con opciones de que el Manchester, como decía Álvaro, rebaje las pretensiones, y a cada día que pasa más difícil es encontrar una salida. Se hablaba de esa operación del Fenerbahce. Bueno, también entiendo que la operación del Fenerbahce estaría condicionada a lo que hiciera en la previa de Europa, en la que empató 0-0 en casa, que no fue capaz de vencer al Benfica, que se quedó con uno menos. Tengo 4 minutos escasos para hablar del Sevilla. Os quiero preguntar por el partido, la importancia del choque ante el Getafe, porque si el Sevilla no gana, va a tener que ir a Montilivi ya en una auténtica final, a pesar de tratarse de la jornada 3, y por el tema de las inscripciones, ¿no? Todo el lío que tiene formado el Sevilla a 25 de agosto, con la mitad de los jugadores sin inscribir. Se está normalizando demasiado esto, que, Álvaro, no debe ser normal.
Por supuesto, y sobre todo cuando el propio Javier Tebas presume tener la mejor liga del mundo, ¿no? Es una auténtica negligencia que clubes de nivel medio, no hablo del Sevilla, pero sí hablo de clubes como el Getafe, se tengan que embargar, tengan que prescindir de todos los efectivos y que clubes prácticamente mediocres de la Premier League se jacten de esa crisis económica en la que se encuentra sumida el fútbol español. Es decir, no puede ser que tú quieras tener una liga competitiva y que 12 o 14 de los 20 clubes de la liga estén obligados a malvender y a pregonar a viva voz que están en crisis para poder tener una plantilla de garantías. La liga está obligada a rebajar sus limitaciones o a darle una vuelta, porque es que lógicamente es una auténtica vergüenza. Sobre las inscripciones del Sevilla, oye, yo creo que o algo nos están contando o es que quizás la situación del Sevilla es mucho peor de la que creíamos, ¿no? Todos pensamos que quizás con la venta de Lois Valdés se iban a solventar muchos problemas, pero la realidad es que a 8 horas para el partido ni siquiera se ha podido inscribir a Suazo o a Vargas o a Iheanacho, ¿no? Creo que es un problema de calado, pero bueno, subrayo las palabras de Antonio Cordón. No era ningún drama, todo está abocado a la última semana de mercado, esa empieza hoy, pero lógicamente si no se saca algo positivo contra el Getafe, oye, hoy se va a ver seguro el primer papelito en el Sánchez Pizjuán y las primeras dudas o me apuro a decir que incluso los primeros pitos. Ojalá que no sea así, que el equipo también dé esa tranquilidad que quería transmitir el Consejo y que llegue lo que se ha pedido, pero creo que Cordón a una semana vista tiene mucho trabajo por delante. Para terminar, Mérida, yo no sé cómo va a quedar el puzzle final, pero si al final tú terminas el puzzle más o menos de una forma aseadita en la jornada 3, después de la jornada 3, pero no has sumado ninguna victoria, yo no sé hasta qué punto también compensa esto. Es que ese es uno de los problemas de las inscripciones y de tener tan pocos efectivos. La jornada 1 y la jornada 2 te dan 3 puntos igual que la jornada 30 y la jornada 38, que parece que la primera jornada se tienen menos en cuenta, pero los puntos se los van dejando en la carrera para todos los objetivos, todos los equipos. El Atlético de Madrid, sin ir más lejos, lleva un punto de 6, ¿no? En este arranque liguero, y no por el tema de las inscripciones, pero que le computarán negativamente para luchar por la Liga o para luchar por ese tercer puesto, que es lo que siempre consigue. Bueno, pues le está perjudicando, ¿no? Pues al Sevilla le perjudica tener tan pocos efectivos para Almeida. Almeida sí se muestra tranquilo en rueda de prensa, está enfocado en los jugadores que tiene, pero entre que tiene a varios en el mercado que no saben si van a salir o no van a salir y cada semana tienen una situación diferente. Y además ahora se suma, como apuntaban los compañeros de Zona Mixta, la lesión también de Djibril Sow, que va a condicionar el 11 de Almeida. Estamos a las 2 de la tarde y salvo que haya entrado de última hora, no hay todavía convocatoria del Sevilla. Hombre, pues difícil es ser halagüeño de cara al Getafe. Mejor. Tengo que cortar ya, Mérida. Tengo que cortar porque me quedan 10 segundos, así que tendremos tiempo para hablar con detenimiento del Sevilla. Te doy las gracias, Alejandro Mérida, Álvaro Borrego también, muchas gracias. Despedimos aquí el programa porque nos tenemos que quedar ya con la programación nacional, con Rafa Sauquillo. Nos escuchamos esta noche en el Sevilla Getafe. Adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.